Hola, mi nombre es Rodrigo Pulesio. Desde Robotrones queremos darte la bienvenida a la materia de conceptos básicos del curso piloto de dron. En este video hablaremos sobre las fuerzas que actúan en el dron en un movimiento de yaw o guiñada. Para lograr el movimiento de yaw a la izquierda, los motores que giran en sentido horario tienen mayor velocidad que los motores que giran en sentido antihorario, causando que exista una fuerza de empuje horizontal resultante mayor que cero en sentido antihorario, haciendo que el dron gire hacia la izquierda. Las fuerzas de empuje vertical son mayores en la diagonal de los motores que giran en sentido horario que en la otra diagonal. Sin embargo, los dos ejes de cada diagonal están en equilibrio, por lo tanto el dron no presenta ningún tipo de inclinación. Como el dron no se inclina, no pierde sustentación y no es necesario modificar la potencia de los motores para mantener altura. Veamos en el tablero cómo se ve todo esto de lo que hemos hablado. Entonces vamos a dibujar nuestro cuadricóptero. Esto viene en sentido antihorario, sentido horario, sentido antihorario y sentido horario. Perfecto. Dijimos que los motores que están girando en sentido horario aumentan la velocidad. Entonces vamos a tener aquí fuerza de empuje vertical, fuerza de empuje vertical, ¿cierto? Aquí también la vamos a tener, pero va a ser menor y menor. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo es la fuerza de empuje horizontal. Este viene en este sentido, entonces tenemos fuerza de empuje horizontal, que es la misma aquí, y aquí viene en este sentido, sería, esta viene, porque este sentido, en esta viene en este sentido, más grandecita que la otra, y este viene también en este sentido. ¿Listo? Bueno, es una flechita realmente. Ve, no quedó la flecha, pero bueno, ahí no la imaginamos. ¿Qué vamos a ver? Entonces, vamos a ver primero las fuerzas verticales. Entonces estamos viendo que en este eje son más grandes, digamos que empujamos más duro que en la otra diagonal, perdón, no ejes sino diagonales. Entonces diagonal y diagonal. La vamos a llamar la diagonal antihoraria y la diagonal horaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta es la diagonal horaria, entonces estamos empujando más duro acá, ¿cierto? De lo que estamos empujando aquí. Sin embargo, como estamos empujando en ambos ejes, en este eje, con la misma fuerza, entonces él no va a ser ni para acá, ni para acá, ni adelante, sino que se va a mantener lo mismo. En esta diagonal, ambos ejes, con la misma fuerza, entonces no hay ningún tipo de inclinación por fuerzas verticales que haga el dron. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, vamos en cada plano, las fuerzas de empuje horizontal. Entonces vamos a mirar el resultado de estas dos, digamos, si sumo esta con esta, me da una fuerza horizontal en este sentido, que la vamos a tratar de dibujar con este color verde. Entonces, la suma de esta fuerza con esta fuerza me da una fuerza horizontal en este sentido. La suma de esta fuerza con esta fuerza nuevamente me da una fuerza horizontal en este sentido. ¿Listo? Ahora la suma de esta fuerza con esta fuerza me da una resultante en este sentido y otra vez de esta con esta me da resultante en este sentido. Entonces, ¿qué sucedió? En general hay una fuerza, digamos, como el motor gira, habíamos dicho que tiene las fuerzas de empuje horizontal. Entonces, él lo que hace, entonces todas estas fuercitas lo que hacen es, ¿sí? todas
en cada uno de ellos la resultante, nuevamente, la resultante en cada plano, digamos en este plano, en este, lo que hacen es hacer que gire el dron. Ahora, él gira, pero como no tenemos inclinaciones, entonces yo puedo hacer estos movimientos, ¿sí?, sin aumentar potencia, sin disminuirla, sin modificarla, y el dron no pierde sustentación, porque el ángulo de ataque, digamos que los ángulos de ataque de las hélices no van a cambiar, como sucedía en otros movimientos. Entonces aquí hago esto, los ángulos de ataque siguen siendo los mismos, digamos en el mismo plano, entonces no tengo que aumentar potencia y no voy a perder altura en este movimiento. Para lograr el movimiento de guiñada a la derecha, los motores en sentido antihorario deberán tener mayor velocidad que los motores en sentido horario. El comportamiento de las fuerzas es similar a lo que ya hemos explicado. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotrones y recuerda dar like con manita arriba. Gracias. Les habló Rodrigo Pulecio y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción.